Dicen que los colores brillantes hacen a las personas más felices. De hecho, hay estudios que demuestran que en los países del trópico, donde los ecosistemas cuentan con una amplia variedad de colores intensos, propios del verano y de la primavera, los indicadores sociales que miden el índice de felicidad son más altos. Esta premisa ha alcanzado todos los ámbitos, desde la psicología hasta las artes culinarias. Sin embargo, como ya sabemos, muchos de los snacks que vemos a diario no son originalmente de colores tan bonitos o embelesadores como te los presentan. Ahí es cuando entran en la escena los colorantes artificiales. Veamos en este vídeo los 5 colorantes más peligrosos para la salud y que deberíamos evitar a toda costa. En el número 1 tenemos al rojo 40 o rojo alura. Siendo uno de los más utilizados en el mercado para teñir alimentos, el rojo número 40 es uno de los colorantes comestibles más peligrosos, debido a sus conocidas propiedades cancerígenas. No podemos pensar que estamos a salvo de él evitando golosinas y gaseosas, pues se encuentra incluso en tu botiquín de medicinas. Muchos medicamentos líquidos para niños lo contienen, a pesar de que es una sustancia que abiertamente fue declarada dañina para el ADN. También se encuentra en panes, toda clase de dulces y bebidas. Por ser más específicos, en cereales, en los doritos de quesos, gelatinas, caramelos como los M&M's, refrescos como Gatorade o Pepsi, en aderezos para ensaladas, mermeladas y jaleas, encurtidos y aperitivos de frutas. No me extiendo más en este colorante, pues le dediqué un vídeo solo para él. Pero si queréis profundizar, os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Solo añadir que el consumo admisible diario de este colorante es apenas de 7 miligramos por cada kilo de peso corporal. En segundo lugar, el azul número 1. Todos hemos llevado vaqueros nuevos. Sin embargo, ¿alguna vez te has fijado en ese tono azulado que adquieren tus piernas los primeros días en que los usas? Esas manchas son los restos del azul número 1, filtrándose a través del mayor y más absorbente órgano del cuerpo humano, la piel. Sí, el mismo colorante que se usa para teñir los vaqueros se usa también en alimentación. A diferencia de otros colorantes comunes, este sobrepasa la barrera de la sangre y puede alcanzar el cerebro. También conocido como azul brillante, el azul número 1 interrumpe el correcto funcionamiento de las células nerviosas y contribuye a la aparición de cáncer, daño cromosómico y reacciones alérgicas severas. Cientos de marcas de dulces, postres y productos de higiene dental lo contienen, incluso aquellos que no son de color azul. Se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de sorbetes, helados, en gominolas o chocolates, caramelos como M&M's. Además, es muy común que se combine con otros colorantes para formar nuevos tonos. La ingesta diaria admisible es de unos escasos 12 miligramos por cada kilo de peso corporal diariamente, aunque, sinceramente, como con el resto de colorantes, el objetivo 0 siempre es el mejor. En tercer lugar tenemos al amarillo número 5. ¿Te gustan los chetos? ¿Sabes cuál es el ingrediente principal de esas golosinas? Correcto, el amarillo número 5. De hecho, este colorante es uno de los principales protagonistas de las más populares frituras saladas. Lo que mucha gente no suele saber es el daño que este ocasiona, desde disminuir la producción de esperma hasta severas alergias, actúa rápida y nocivamente en nuestro organismo. Hay que tener en cuenta que este tinte roba gran parte del zinc que nuestro cuerpo absorbe, contribuyendo a un presunto impacto en el comportamiento de los niños. Las consecuencias más comunes incluyen problemas con la concentración y el aumento del comportamiento compulsivo, síntomas similares al TDAH. No solo se encuentra en productos amarillos, pues en la industria manufacturera suelen mezclarlo con el azul número 1 para producir el color verde. Su uso no se restringe a alimentos. Hay muchos medicamentos, vitaminas y antiácidos que lo contienen. Se encuentra en pastillas, gomas de mascar y gominolas, en polvos para preparar bebidas, así como en bebidas con y sin gas.
en pasteles, pastas y dulces, helados y sorbetes, así como en aperitivos y snacks. La ingesta admisible diaria del colorante amarillo 5 no debería superar los 5 miligramos por cada kilo de peso corporal, aunque muchos productos populares en el mercado sobrepasan por mucho esta cantidad. En cuarto lugar, el amarillo número 6. Este colorante artificial es detonante de muchas alergias y la causa común de muchos ataques agudos de asma. Además, se sospecha que provoca daños testiculares y tumores suprarrenales. Como su colega, el amarillo número 6 puede ocasionar hiperactividad y problemas de inquietud. De hecho, está científicamente comprobado que los niños con síndrome de TDAH presentan una notable mejoría en sus síntomas cuando se les restringe este colorante de sus dietas. Tomando en cuenta lo poderoso de su efecto, muchas marcas en todo el mundo han ido retirando o reduciendo las porciones de este colorante de sus productos en busca de una versión más orgánica de los alimentos. El daño que produce este colorante es tan severo que la ingesta diaria admisible es de tan solo 3,75 miligramos por cada kilogramo de peso corporal. Lo encontramos en el queso amarillo, en los refrescos de naranja, helados, caramelos y otros postres. En quinto lugar, el colorante de caramelo. Ciertamente los caramelos son deliciosos, pero los efectos de este colorante están muy lejos de ser agradables. Figura como ingrediente en mucho más que solo dulces. En la actualidad, los niveles más altos los encontramos en gaseosas y otras bebidas de cola. También lo podemos encontrar en la salsa de soja, la cerveza malta y diversas carnes precocinadas. Si bien este colorante por sí solo no es tan dañino como los otros, al combinarlo con amoníaco puede desarrollar propiedades cancerígenas y sí, es algo que se hace, combinarlo con amoníaco. La ingesta diaria de este no debe superar los 200 miligramos por kilogramo de peso corporal y como hemos dicho lo encontramos en distintos tipos de salsa como la de soja, en sopas instantáneas, caramelos, bollería, pastelería, algunos tipos de cerveza, sidra, helados y postres lácteos, sazonadores y un largo etcétera. Como guía de seguridad, por ejemplo, la FDA publica una lista ocasionalmente actualizada de todos los colorantes, tanto artificiales como naturales, utilizados en productos alimenticios del mercado en Estados Unidos. Tras diversos estudios se confirmó que, tan solo en productos de consumo diario, un niño promedio ingiere alrededor de 60 miligramos por cada kilogramo de peso corporal de colorantes. Aunque pueda parecer poco, supera con creces las dosis recomendadas y el comportamiento repetitivo podría llegar a causar serios daños para la salud. El CSPI recibe miles de casos de reacciones de todo tipo frente a alimentos comercializados en el mercado regularmente. Quizás se podrían prevenir muchas de estas situaciones si las empresas se comprometieran al uso honesto y responsable de sus etiquetas, en las cuales adviertan al consumidor de los peligros de ingerir sus productos. En mi opinión, sería necesaria la limitación e incluso la prohibición de los tipos más nocivos de colorantes, si no todos. Sin embargo, como no creo que ninguna de esas dos cosas ocurra, habrá que fijarse en los colores y, antes de consumir un producto inorgánico, consultemos las etiquetas y asegurémonos de saber lo que nos llevamos a la boca.